honor. Pedro, que es la carta, el libro que estamos estudiando de una manera expositiva, así que vayamos allí. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta de las dos escritas por el apóstol Pedro. Estamos en la primera, capítulo 1. Ya vimos cómo Pedro describió el domingo pasado, ¿se acuerdan? Cómo Pedro describió la excelencia de Jesucristo en 4 aspectos, ¿se acuerdan? Esos 4 aspectos que vimos el domingo pasado: su predestinación, su encarnación, su resurrección y su ascensión al cielo, al lugar que tenía antes de encarnarse. Cuando contestamos, ¿se acuerdan el domingo pasado? ¿Por medio de quién redimió Dios a los creyentes? Y habíamos visto eso el domingo pasado, ¿no? ¿Por medio de quién? Del Cordero de Dios, del Señor Jesucristo, ¿no? Él fue el chivo expiatorio, Él fue el Salvador que se sacrificó en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Hoy vamos a seguir estudiando en 1 de Pedro 1, 18 al 21, vamos a seguir estudiando estos versículos, así que acompáñenme allí. 1 de Pedro 1, versículo 18 al 21, que dice Pedro allí. ¿Está conmigo? Sí, amén. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Ya hemos estudiado el versículo 18, hemos estudiado el versículo 19, hemos estudiado parte del versículo 20 y parte del versículo 21. Ahora bien, a esta porción que acabamos de leer del versículo 18 al 21, le hemos puesto como encabezado, ¿se acuerdan? La gloriosa redención, porque de eso está hablando el apóstol Pedro aquí. Le está recordando a las personas que recibieron esta carta, a ese montón de iglesias que estaban en la zona geográfica, lo que es Turquía hoy, en ese momento Asia Menor. Le escribe esta carta porque estaban siendo perseguidos, y de hecho esa persecución iba a continuar y se iba a acrecentar. A lo cual Pedro les escribe esta carta para recordarle un montón de bendiciones que ellos tenían por haber sido escogidos por Dios para salvación. ¿No? Vamos a seguir estudiando estos versículos, como decía recién, a los cuales le hemos puesto como encabezado la gloriosa redención. Y recordemos que a estos textos le habíamos hecho 4 preguntas, ¿se acuerdan? 4 preguntas, 3 de ellas en base a estos versículos ya las hemos contestado. ¿De qué redimió Dios a los creyentes? Verso 18, ¿se acuerdan? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Se acuerdan cuando estudiamos ese versículo 18? Entonces, la primera pregunta fue respondida: ¿de qué redimió Dios a los creyentes? ¿De qué te redimió el Señor? De tu vana manera de vivir. ¿Se acuerdan la palabra vana? Algo sin propósito, algo sin sentido. Así vive la gente que rechaza el Evangelio. Una vida como vana, corta, temporal, efímera, que se va a terminar con la muerte física y luego va a comenzar lo peor: una eternidad sin Dios en la condenación eterna. Pero al creyente, al redimido, al cual Pedro le escribe esta carta, le está recordando que Dios los redimió de su vana manera de vivir. Y si tú eres un creyente en Cristo, a ti también Dios te ha redimido de esa vana manera de vivir. La segunda pregunta que contestamos es: ¿con qué redimió Dios a los creyentes? Con la preciosa sangre. No cualquier sangre, sino preciosa sangre, porque fue la sangre de su Hijo Jesucristo, sin pecado, el único humano que habitó esta tierra y nunca pecó. Siempre cumplió la ley moral establecida por el Dios, creador de los cielos y de la tierra. ¿Con qué redimió Dios a los creyentes? Con la sangre.
Y la tercera pregunta, ¿por medio de quién redimió Dios a los creyentes? Por medio del Cordero, por medio del Mesías, por medio del Hijo de Dios, quien se encarnó para venir a rescatarnos, ofreciendo su vida en una cruz. Y hoy veremos la cuarta pregunta y la vamos a contestar en base a los versículos 20 y 21. La cuarta pregunta es, ¿para qué redimió Dios a los creyentes? ¿Para qué te redimió el Señor? Eso es lo que vamos a ver y vamos a ir contestando si el tiempo nos ayuda, que es esta cuarta pregunta. ¿De qué redimió Dios a los creyentes? ¿Con qué redimió Dios a los creyentes? ¿Por medio de quién redimió Dios a los creyentes? Y hoy veremos para qué redimió Dios a los creyentes. Redimir es liberar. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos la palabra redimir, redención, liberar por medio de un pago. Liberar por medio de un pago, y el pago lo hizo Cristo en la cruz, porque nadie puede pagar por su redención, porque es de muy alto precio. Eso es claro en las Escrituras. ¿Qué dice el versículo 20, la parte B del versículo 20? Versículo 20. Dice, vamos a leerlo completo, ya destinado, esa es la parte A al principio, ya destinado, eso ya lo estudiamos el domingo anterior, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos y ahí hemos quedado, y eso es lo que vamos a empezar a estudiar, esta es la parte B del versículo, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, y esta es otra parte que vamos a estudiar hoy, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean puestas en ¿quién? Dice Pedro, sean puestas en Dios. ¿El qué? La fe y la esperanza. Sean puestas no en un hombre, no en una institución, sino que sean puestas en Dios, dice claramente el apóstol Pedro. Y Pedro aquí vuelve a reiterar, hermanos, Pedro en este versículo, una verdad ya aclarada, por ejemplo, en el versículo 2. Acompáñenme nuevamente el verso 2. Pedro aquí vuelve a reiterar una verdad aclarada, que la obra redentora de Cristo fue por amor a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los redimidos. Pedro aquí vuelve a reiterar una verdad que ahora vamos a ver en 3 o 4 versículos, que ya Pedro lo había reiterado, que la obra redentora de Cristo fue por amor a vosotros, como dice al final el versículo 20. Versículo 2. Elegidos, ¿qué le dice a estos redimidos? Que ellos eran ¿qué? Elegidos, según la presciencia del Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicadas. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo, significa, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? Para vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los redimidos, los que el Señor ha alcanzado con su gracia. Verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, eso es glorificación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces podemos ver en estos versículos, en estos 5 versículos, tenemos el 10 también, los profetas que profetizaron de la gracia destinada ¿a quién? A vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Los redimidos. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Destinada para quién? Para nosotros, los redimidos. Una y otra vez reitera Pedro esta verdad, que la obra redentora de Cristo fue por amor a ellos, que son los escogidos, que son los guardados por el poder de Dios, que son los benditos del Señor, al cual el Señor los ha bendecido con todo tipo y clase de bendiciones. Mire qué afortunados que somos, hermanos, de estar en Cristo Jesús. Y estamos en Cristo Jesús, no por nuestras obras,
sino por la obra de aquel que nos amó por amor a vosotros, dice Pedro en este versículo, por amor a vosotros. Entonces Pedro aquí vuelve a reiterar una verdad que ya había aclarado en estos versículos que vimos del capítulo 1, que la obra redentora de Cristo fue por amor a vosotros, refiriéndose obviamente a los rescatados, a los redimidos por el Señor. Sigue diciendo Pedro ahí en ese verso, mediante. Verso 20, por amor a vosotros. Y ahora en el verso 21 comienza diciendo Pedro, y mediante. Esa palabra es importante por lo que Pedro nos está diciendo. Mediante. Y esto apunta a que la redención es únicamente mediante. La redención es únicamente por Jesucristo. Versículo 18. Fíjese, verso 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo. Esa palabra mediante, obviamente, apunta a que la redención es únicamente ¿por quién? Por Jesucristo. Con la sangre preciosa de Cristo. La redención se logra solamente por medio de Jesucristo. Ni qué hablar, deje marcadito ahí, venga conmigo a Hechos y escuchemos a Pedro, pero ahora en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En cuanto a que la redención es solamente mediante el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Están rindiendo cuenta ante el concilio. Han sido arrestados Pedro y Juan. Estamos en los comienzos de la iglesia. Fíjense en lo que dice allí Pedro. Verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, le dice a estos judíos que lo están juzgando, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Se está refiriendo a Jesús. Verso 12. Y en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay redención. El medio por el cual podemos ser reconciliados, el medio por el cual podemos ser perdonados, el medio por el cual podemos entrar al cielo es Jesucristo. Es enfático en las Escrituras. Entonces dice Pedro aquí en el concilio, y en ningún otro hay salvación porque no hay, subraye eso, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es ese nombre? Jesús. Ese es Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos que Pedro dice mediante, por amor a vosotros, al final del verso 20 y al principio del versículo 21 de Pedro, mediante lo que está diciendo Pedro está apuntando a que la redención es únicamente por Jesucristo. Dios lo estableció así. Dios ha dado a la humanidad un solo nombre por el cual podemos escapar de la condenación eterna, por medio del cual podemos ser perdonados de nuestros pecados. Y ese nombre es el exceltísimo nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, como dice ahí en Hechos 4:12. Venga conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3, para que sigamos viendo y enfatizando esta verdad. Juan, capítulo 3, para que vea que es mediante Cristo, exclusivamente por medio de Cristo. No hay institución, no hay otro nombre, es mediante Cristo que tus pecados pueden ser perdonados y que tú puedes entrar al cielo y puedes volver a tener una relación con el Dios Santo. Es mediante Jesucristo. Escucha Juan, capítulo 3, verso 36. Al final, el último texto del capítulo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esto es 100% radical. No da lugar a un gris, a una tercera opción. No la hay. Dios no te permite una tercera opción. Dios vomitará, como dice el libro de Apocalipsis, vomitará de su boca a los tibios. O eres o no eres.
O crees en el Evangelio 100%, sirves a Cristo, amas a Cristo, si es necesario, mueres por Cristo, o bien recházalo con todas las fibras de tu ser. Pero no hay un punto intermedio en el cual te puedas parar. No lo hay. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No que estará, fíjese el tiempo verbal, está sobre él. Eso quiere decir que toda persona que habita esta tierra y que sigue rechazando con todas las fuerzas de su corazón a Jesucristo, la ira de Dios está sobre él. No lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dice el Señor. Una vez más vemos que Juan es enfático en este punto, que la salvación, que la redención, como dice Pedro, es mediante Jesús y nadie más. ¿Has creído en Jesús verdaderamente? Y recuerda que creer en Jesús es igual a servirlo y a seguirlo, aunque el mundo venga en tu contra. Esa es la fe salvífica, esa es la fe que está revelada en las Escrituras. Como dice Santiago en el capítulo 2, la fe sin obra es muerta, o sea, es falsa. Te está llevando al infierno y esa fe la practican muchos evangélicos. Yo diría demasiados evangélicos, están engañados. La fe bíblica de la cual Dios habla, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es la fe que te lleva a servir y a vivir por Cristo. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién está viviendo tu vida? ¿Tu ego? ¿Tus deseos personales? ¿Tus logros? ¿Lo que tú quieres alcanzar? ¿Tus sueños? ¿O es Cristo viviendo su propósito en tu vida, para que tú reflejes la gloria del Cristo viviente en esta tierra, hasta que Él te lleve? Capítulo 10 de Juan, ya que estamos ahí. Capítulo 10 de Juan. Sigamos escuchando a Juan, capítulo 10, versículo 7. Aquí está la parábola del redil, que hace y enseña Jesús con esa parábola. Versículo 7, capítulo 10, versículo 7. Dice así: volvió pues Jesús a decirles. ¿Quién? Jesús. Volvió a decirles a los que lo estaban escuchando: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta. Cristo, ¿quién es? La puerta para entrar ¿a dónde? Al cielo, para entrar al reino, para entrar a una relación con Dios el Padre. ¿Quién es esa puerta? Jesús. ¿Hay otra puerta? No. Es mediante, como dijo Pedro, mediante Jesucristo. Él es el único que te puede redimir de tus pecados. De cierto os digo, yo soy, dijo Jesús. Tomando un título de Dios del Antiguo Testamento en Éxodo 3, en esa aparición que hace en una zarza el Señor, revelándosele a Moisés para darle su propósito, de que él tenía que ser el libertador del pueblo de Israel. Verso 9, nuevamente, Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Ve la exclusividad? Jesús es el Redentor, no hay otro Redentor. Y es lo que Pedro le estaba diciendo a la audiencia original a la cual le escribe la carta. Es mediante Jesús. Él es el Redentor, Él es la puerta. El que entra por esa puerta, dice Jesús, verso 9, será salvo y entrará y saldrá y hallará alimento, pasto. En esta parábola que está haciendo el Señor del buen pastor, cuidando sus ovejas. Entonces lo podemos escuchar a Juan diciéndonos que es Jesús y nadie más, que no es Jesús más obras, como dice el catolicismo. No, es solo Jesús. Solo confiando, poniendo la fe total y absoluta en la obra de Jesús que hizo en la cruz a mi favor. Hay muchos más textos. Uno más, vayamos a Timoteo primera y escuchemos al apóstol Pablo hablando de la exclusividad de la cual Pedro está hablando al usar la palabra mediante. Por amor a vosotros, verso 20 al final, verso 21 de 1 de Pedro, mediante
lo cual está hablando de que la redención es únicamente por Jesucristo, como vimos en Hechos 4:12 y en Juan 3:36 y en Juan 10, versos 7 y verso 9. Ahora vayamos a 1 de Timoteo y escuchémoslo al apóstol Pablo con relación a la exclusividad de Jesús como el Redentor. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. La exclusividad de Jesús como el único Redentor. Si has puesto tu fe en Jesús, eres salvo. Si no, estás perdido. La ira de Dios, como dice Juan 3:36, está sobre ti. Dice Pablo, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. ¿Quién dice eso? Dios. ¿Dónde? En su palabra. ¿Qué dice el mundo incrédulo? Para el mundo incrédulo, ¿cuántos dioses hay? Y depende de la cultura, hay cientos de dioses, miles de dioses. Pero cuando venimos a las Sagradas Escrituras, a la verdad auténtica, exclusiva, la verdad de Dios rotundamente nos dice que hay un solo Dios, vivo y verdadero. Todo lo demás son falsedades y mentiras, inventadas por el hombre, infundadas por el infierno. Hay un solo Dios. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Porque hay un solo Dios, pero también hay un solo ¿qué? Dice Pablo. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay una guerra entre un Dios santo y la humanidad caída y rebelde. Dios está en guerra con la humanidad. Hay uno solo que puede mediar entre esa guerra. Es lo que está diciendo Pablo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Te lo dice Pablo, Jesucristo. Y algo más agrega, hombre. Hablando de qué? De la encarnación, de que el Hijo de Dios, el Espíritu infinito, un día tomó forma corporal y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, verso 14. Vemos como Pablo habla de la exclusividad de Jesús como el único medio por el cual un alma humana puede ser redimida, rescatada de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna en el infierno. Es Jesús y nada más que Jesús. Es claro en estos versículos, volvemos a Pedro, y es claro en estos textos que estuvimos viendo, que no hay otra manera de llegar a Dios. ¿Hay otra manera? No, no hay. Y eso que leímos algunos, está llena, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, sobre todo el Nuevo, de la exclusividad de que el único Redentor es el Hijo de Dios encarnado. No hay otro. Y es claro, hermanos, en estos versículos, que no hay otra manera de llegar a Dios. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:6? Un versículo muy conocido, muy famoso. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy, dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es ¿por qué? Por mí. Exclusividad. ¿Es Jesús o terminas en el infierno? ¿Es Jesús o te vas cuando te mueras con todos tus pecados a rendir cuenta de la justicia de Dios un día? O amas a Jesús, o abrazas a Jesús, o dejas todo por Jesús, o terminarás en el infierno sin nada. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Te ha dado, te ha regalado a su Hijo, para que todo aquel, ahí viene tu responsabilidad, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Dios en su amor te ha entregado a su Hijo. ¿Alguno de nosotros entregaríamos nuestros hijos por bastardos? No. Él entregó a su Hijo por bastardos impíos que somos nosotros. Eso somos, malos hasta la médula. Eso dice Dios, ese es el diagnóstico de Dios de la naturaleza humana. Pero hay muchos evangelios que tratan de ¿qué? De ocultarte esa verdad. No lo digas porque ofende, no lo digo porque lo dice Dios.
Y si alguien tiene algún problema, no es conmigo, es con Dios. Pero es la verdad. Todos podemos dar fehacienncia de lo que estoy diciendo, de que somos malos. Y que tenemos un potencial para hacer el mal todo el tiempo. Pero de eso, si estás en Cristo, como dijo Pedro, de esa vana manera de vivir te ha rescatado el Señor. Gloria a su nombre. Entonces, estos versículos nos muestran claramente que no hay otra manera de reconciliarse, de llegar a Dios, que no sea Jesucristo. Como dice Juan 14:6. El mismo Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y además esto marca, obviamente, claramente y contundentemente la exclusividad del Evangelio. La exclusividad del Evangelio es a través de la predicación del Evangelio, es a través de proclamar el Evangelio que un pecador puede dejar su pecado y convertirse en hijo de Dios. El Evangelio es exclusivo, no hay otro mensaje, no hay otra forma. Hagamos un salón hermoso, pongamos música lenta, música con buenos ajustes melódicos para que la gente se sienta bien y de esa manera van a empezar a querer a Cristo. No, es mediante la predicación del Evangelio que un pecador puede sentirse lo que es, verse lo que es un pecador y clamar a Dios por salvación. Es a través de la convicción de pecados que produce el Evangelio cuando es predicado. No hay otra forma. Hay que predicar el Evangelio tal como Dios lo ha revelado en las páginas de las Escrituras. Esto marca, hermanos, contundentemente la exclusividad del Evangelio. Porque el Evangelio, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso del 1 al 3, en la salutación, en esos primeros versículos, Pablo dice el Evangelio, el cual es acerca de su Hijo. ¿De qué habla el Evangelio? De la obra, de la persona del Hijo de Dios. Cuando yo proclamo el Evangelio, proclamo la obra redentora del Hijo de Dios encarnado. Y eso es lo que va a producir en el corazón del pecador convicción de pecado. Lo va a convencer de lo que él es. Le va a mostrar lo que él es, un pecador, miserable, perdido y sin ninguna chance de ser rescatado, a no ser que crea en el Cristo que está incluido en la predicación del Evangelio. Porque todo se trata de Jesús. Todo se trata de Jesucristo. Entonces, claramente estos versículos nos muestran contundentemente la exclusividad del Evangelio como la única forma de redimir al pecador de la condenación eterna. Porque Él fue el único sacrificio. Cristo fue el único sacrificio expiatorio. Y recuerden, esa palabra expiatorio significa acto por el cual se elimina la culpa. Cristo fue la expiación que necesitábamos para que nuestra culpa por los pecados sea quitada y sea colocada en Él, en la cruz. Y el justo juicio de Dios cayó sobre Él cuando cargó nuestras culpas. Las personas no pueden, hermanos, las personas no pueden creer en Dios sin entender, sin creer en la muerte, en la resurrección y en el señorío del Señor Jesucristo. Hay muchas personas que tú le preguntas si creen en Dios y te dicen que sí. Pero no conocen la Escritura. Y la pregunta es, ¿cómo pueden conocer a Dios, el cual se reveló en la Biblia, si no conocen la Biblia? Obviamente están creyendo en un Dios falso. Y precisamente la Biblia, cuando tú empiezas a estudiarla, cuando alguien te enseña la Biblia te va a mostrar ¿a quién? A Jesucristo en su obra consumada, desde su encarnación, su resurrección, su ascensión al cielo y su señorío sobre todo aquel que confía en Él.
Entonces no pueden creer en Dios las personas, sea quien sean, sin entender y creer en la muerte, en la resurrección y en el señorío de Cristo. Es más, todos los que no creen en el Evangelio, todos los que rechazan el Evangelio, no pueden en absoluto conocer a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Todos los que rechazan el Evangelio no pueden conocer a Dios, aunque hay muchos que dicen que sí, pero están engañados. Están engañados. Todos los que no creen en el Evangelio no pueden en absoluto conocer a Dios y por lo tanto, en esa condición, por lo tanto, están sujetos a la destrucción eterna. Venga conmigo a segunda de Tesalonicenses, un poquito para atrás, capítulo 1, y escuchemos al apóstol Pablo escribiéndole a los creyentes de Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. El contexto es, Pablo está hablando de cómo Dios va a juzgar a los pecadores que no se arrepienten en su venida. Dice allí el versículo 7, a vosotros, dice Pablo, que sois atribulados, porque los tesalonicenses de ese tiempo estaban siendo perseguidos por su fe. Y a vosotros que sois atribulados, dice Pablo, dará reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Verso 8. En llamas de fuego. Aquí está describiendo Pablo la segunda venida triunfal, victoriosa, judicial de Jesucristo. Verso 8. En llamas de fuego. Y escuche, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y fuera del Evangelio no se puede conocer a Dios. Fuera de las Escrituras no se puede conocer a Dios. Verso 8, en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo puede ver? Alguien puede conocer el Evangelio, pero alguien puede no obedecerlo. Y para esas personas también va a haber retribución. Si no se conoce el Evangelio, no se puede conocer a Dios. Y esas personas van a ser enjuiciadas, dice el texto. Pero aún van a ser enjuiciadas las personas que sí conocen el Evangelio, pero no lo obedecen. Porque el Nuevo Testamento habla claramente del señorío de Jesús. Y señorío significa amo, supremo, total y absoluto de la vida de aquellos que ponen su fe en Él. Es decir, si yo digo haber creído en Cristo, yo tengo que vivir obedeciéndole a Cristo todo el resto de mi vida. No puedo decir, yo he creído en Jesús y seguir viviendo la vida como a mí me plazca. No, tenés la Biblia y por medio de la Biblia, a través de la Biblia, tenés que vivir tu vida. Y a través de la Biblia tenés que ajustar lo que tengas que ajustar, quitar lo que tengas que quitar, acomodar lo que tengas que acomodar, porque ahora la Biblia es tu estándar. Ya no es la moral de este mundo perdido. Verso 9. Los cuales, los que no conocen a Dios y los que no obedecen el Evangelio de Jesucristo, verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es el lugar confiscado para esas personas. Y todos los días están partiendo personas. Todos los días hay noticias necrológicas. Todos los días, accidentes, enfermedades, vejez, todo el tiempo. Hay personas que dejan este mundo. Hoy personas partieron de este mundo. Mañana cuando te levantes y leas el periódico o pongas la radio, te enterarás de que personas partieron de este mundo. Eso no es lo dramático, porque todos vamos a partir. Lo dramático es cómo partís. Si partís con Cristo o partís sin Cristo. Si partís sin Cristo, verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es el destino. Eso es lo que dice el Señor claramente.
También podemos considerar que la palabra mediante que usó el apóstol Pedro no solo indica el camino, como vimos, el camino ¿quién es? Jesús, el camino a la salvación, sino el poder para creer en el Evangelio. Mediante, dijo Pedro, por amor a vosotros al final del verso 20 y el comienzo del verso 21, mediante, dijo Pedro. Y obviamente esa palabra mediante indica el camino como también el poder para creer en el Evangelio. Venga conmigo a Juan 6:44. Vayamos nuevamente a Juan 6:44. Juan 6:44. Ahora vamos a ver esa palabra que usa Pedro allí en ese versículo 21 de Primera de Pedro que estamos estudiando, esa palabra mediante, obviamente apunta al camino, el cual sabemos que es Jesucristo, pero también apunta al poder para poder creer en el Evangelio. Versículo 44 de Juan 6. Escucha Jesús. Ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí. O sea, es decir, ninguno puede creer en mí. En su naturaleza caída, corrompida, que ama el pecado, un ser humano jamás elegiría a Dios. Jamás. Entonces, ¿qué hacemos? Jesús te da la respuesta. Ninguno puede venir a mí si el Padre, fíjense que hay una coma ahí, si el Padre que me envió no le trajere. Esa palabra de Pedro mediante aplica tanto al camino que es Cristo, pero también aplica que el poder, mediante el poder, ¿de quién? Del Padre, el pecador es llevado a Cristo. Mediante el poder del Padre, es el Padre quien trae al pecador a Cristo. Es el Padre que le da fe al pecador para que crea. Es el Padre que le da arrepentimiento al pecador para que se arrepienta. Toda la obra es de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ninguno puede venir a mí. Ninguno puede creer en mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, hermanos, no solo indica esa palabra mediante el camino a la salvación, el cual es Jesucristo, el Redentor, sino también el poder para poder creer en el Evangelio, el cual te lo da ¿quién? Dios, el Padre. Si tú estás en Cristo, si abrazaste a Cristo, verdaderamente profesas la fe salvífica, fue porque el Padre te trajo. El Padre te trajo a los pies de su Hijo Jesucristo, quien te resucitó espiritualmente. Porque tu condición, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1 y 2, estabais muerto en delitos y pecados. Verso 4, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. El Padre en su poder te trajo a Cristo y te resucitó espiritualmente. ¿Para qué? Para que empieces a transitar esta vida hermosa, llena de gozos, con dificultades, con problemas, con tribulaciones, sí, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aún a pesar de las pruebas, las cuales están monitoreadas por Dios. Él no dejará que venga sobre ti una prueba mayor que la que puedas resistir. Además, juntamente con la prueba, dice Pablo en Corintios, te dará la salida a ese inconveniente. También eso es verdad. Entonces, hermanos, no solo Jesús es el camino, sino también esa palabra mediante significa que el Padre en su poder nos hace creer en el Evangelio. La fe salvadora incluye creer en el único verdadero Dios. La fe salvífica, la fe verdadera, la fe revelada en las Escrituras te lleva a creer en el único Dios verdadero. Hebreos 11, versículo 6. Venga conmigo. Hebreos 11, versículo 6. Ese capítulo de los héroes de la fe, como se los suele llamar. Hebreos 11, versículo 6. La fe, hermanos,
salvadora incluye creer en el único Dios verdadero. La fe verdadera te lleva a creer eso. Fíjese, Hebreos 11:6. Pero sin fe, dice el autor de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe. Y no solo eso, sino que debe creer que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios, ¿qué hace? Bendice. ¿A quién? Al que cree en Él, al que cree que Dios existe. Dios, ¿qué hace con ese corazón que cree en Él, que cree que Él es real, que existe? Dios lo bendice, es galardonador de todas esas personas. Pero es necesario, el que se acerca, dice, es necesario que crea que Dios existe. Sin fe es imposible agradarlo a Dios. ¿Tú quieres agradarlo a Dios? Demuéstrale que confías en Él. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Hasta en las cosas más insignificantes, pídele ayuda a Él. Levántate mañana, dale gracias por la vida, por un día más que Él te ha concedido. Y dile, Señor, ayúdame a vivir este día, ayúdame a tomar las decisiones correctas. Ayúdame, necesito de ti, tú eres real, tú vives dentro de mí, tú me has transformado, yo no quiero pisar ni adelantarme 2 centímetros sin tu presencia a mi lado, porque sé que existes, eres mi amigo, eres mi Dios, eres mi Padre, eres mi hermano mayor, no me dejes nunca, Jesús, hasta el día que esté en tu presencia. Pero sin fe es imposible agradarlo. Si yo vivo el día sin tenerlo a Él en mi mente, si yo vivo el día sin clamar, sin hablar con Él ni 5 minutos, si vivo el día como vive cualquier incrédulo que no lo conoce, es imposible agradarlo así. Agradémoslo al Señor como Él se lo merece. Como decía, la fe salvadora incluye creer en el único verdadero Dios, como dice el autor de Hebreo aquí, 11, verso 6. Y obviamente que esto es mediante. Este creer en Dios es mediante su Hijo Jesucristo. Es mediante, como dice Pedro, su Hijo Jesucristo. Y todo esto está contenido en la frase que dice, volvemos a Pedro. Todo esto que estamos explicando está ahí en la frase. Está contenida en la frase, creéis en Dios. Versículo 21, y mediante, ya estudiamos esa palabra hasta recién. Y algo más dice Pedro, y mediante el cual creéis en Dios. Todo lo que dijimos recién está incluido en esa frase, creéis en Dios. Al final del versículo 21, Pedro da a conocer la doble bendición de la redención. Al final del versículo 21, ponga sus ojos allí. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó. Eso lo estudiamos el domingo pasado. De los muertos. Y le ha dado gloria. Eso también lo estudiamos el domingo pasado. Y ahora dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vemos claramente cómo Pedro da a conocer la doble bendición de la redención, la doble bendición del que ha sido redimido, del que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La fe, hermano, nos permite a nosotros, a los creyentes, confiar en que Dios les va a proveer la gracia necesaria en medio de las actuales circunstancias. En medio de las luchas, en medio de las incertidumbres, en medio de las ansiedades de la vida. Creer en Dios es creer que su gracia nos va a sostener. Como lo ha hecho. Aquellos que tenemos años en el Evangelio podemos dar verdad de esto, de que su gracia una y otra vez en momentos trágicos nos ha sostenido. Si hemos permanecido en pie ha sido por la gracia de Dios.
Esa gracia poderosa que nos sostuvo, que nos dio aliento y nos ayudó a seguir adelante. Fíjese ahí en Pedro, por el capítulo 5, en el último capítulo de esta carta, versículo 7. Escucha a Pedro. 5, el capítulo, verso 7. Fíjese cómo Pedro entendía la gracia de Dios, que es lo que nos sostiene, nos fortalece en los momentos difíciles de la vida. ¿Tenemos que pasar momentos difíciles? Sí. Hemos pasado, quizás alguno esté pasando, pero vamos a pasar. Pero lo bueno es que detrás de todo ese momento difícil está la gracia de Dios. Dice Pedro en el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Escuchó? ¿Qué dice Pedro? Le dice al creyente, lo invita al creyente, diciéndole, echa toda tu ansiedad, todos tus problemas, todas tus incertidumbres, todas tus dudas, todos tus miedos, todo, echalo en los brazos de Jesús. Él es suficientemente, infinitamente poderoso para sostenerte. Y lo ha hecho, y lo seguirá haciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y escucha Pedro, porque Él, ¿quién? Dios. Porque Él, Dios, tiene cuidado de vosotros. Dios mío. ¿Dios se interesa en ti? ¿Cuánto tiempo se interesa en ti el Señor? Cada segundo, cada centésima de segundo, Dios está pensando en ti. Y no solo está pensando en ti, está guiando tu vida hasta que entres a la gloria. Todo el tiempo Jesús está monitoreando tu vida. Clama a mí y yo te responderé, le dijo el Señor en Jeremías. ¿Qué te está faltando? ¿Qué te está pasando? Clama a mí. Sé hombre de fe, sé mujer de fe. Clama a mí en el momento de tu necesidad. Yo estoy todo el tiempo involucrado en tu vida. Yo te adopté en mi familia. Eres mío. Yo soy tu padre. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La fe, hermano, esa primera bendición de la cual habla Pedro, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, permite a los creyentes confiar en que Dios les provee la gracia necesaria. Esa es la primera bendición. La segunda bendición de la cual habla Pedro es la esperanza. Y la esperanza permite creer en la gracia que vendrá en el futuro. La esperanza incluye eso, permite creer en la gracia futura que ha de revelarse para los creyentes en las glorias futuras que Dios ha prometido. Y el Nuevo Testamento está lleno de citas en ese sentido. Venga conmigo Romanos, capítulo 8, y escuchemos a Pablo hablando de la gracia futura que Dios nos ha prometido. Romanos capítulo 8, versículo 18. Todo el capítulo 8 Pablo está enseñando a cómo debe ser una vida en el Espíritu. Para que no vivamos ¿en qué? En la carne. Romanos 8, versículo 18, hablando de las glorias futuras, hablando de la gracia futura que ha de revelarse al final de los tiempos para el creyente, para el redimido, mediante Jesucristo, mediante el cual creemos en Dios, como Pedro venía diciendo. Versículo 18 del capítulo 8 dice, pues tengo por cierto, deténgase en esa frase que dice Pablo, tengo por cierto. ¿De qué habla Pablo allí? De seguridad absoluta. No hay dudas en estas palabras que va a seguir diciendo Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. ¿Con qué? Con la gloria venidera que en nosotros, los redimidos, ha de manifestarse. No se puede comparar la excelencia
de las gracias, de la gloria que espera el creyente cuando todo esto termine. Fíjese el capítulo 5 también de Romanos, versículo 2. Romanos 5, verso 2. Leamos el 1 para tener el contexto también del verso 2. Romanos 5, 1. Justificados, eso quiere decir declarados justos. Hemos sido declarados justos por la fe en Jesucristo. Justificados, pues, ¿por qué medio? Por la fe. Tenemos paz para con Dios, o sea, ya no estamos en guerra con Dios. Ahora somos hijos de Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2, por quien también, subráyese también, por quien también, o sea, eso sería, además de ser justificado, como dice el verso 1, además, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la bendición que está hablando Pedro allí, fe y esperanza. Tito 2:13. Sigamos escuchando a Pablo. Después de Timoteo está la epístola a Tito, capítulo 2, versículo 13. Hablando de esa esperanza de la cual habló Pedro, esa segunda bendición, fe fue la primera, y esperanza. La esperanza permite creer en la gracia futura, hermano, que ha de revelarse para los creyentes en las glorias futuras que Dios ha prometido. Tito 2:13 dice Pablo, aguardando, estoy esperando, dice Pablo, estoy aguardando la esperanza. ¿Y cómo es la esperanza, Pablo? Bienaventurada. Y esa palabra significa feliz, dichosa. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación, o sea, cuando se haga visible, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando Él se haga visible, cuando todo ojo lo verá, cuando lo veamos a Él. Los creyentes tienen una esperanza inquebrantable, hermanos. Los creyentes tenemos una esperanza inquebrantable de que Dios un día nos va a resucitar de la tumba, si es que el Señor no viene antes a buscarnos, y les dará la bienvenida a la gloria final. Pablo le recordó a los romanos, vayamos nuevamente a Romanos 8, nuevamente, pero ahora el verso 23, y vamos a leer como Pablo le recordó a los romanos que la segura esperanza de los creyentes incluye también la redención del cuerpo. Romanos 8, verso 23. Y veamos cómo Pablo le recordó a estos creyentes de la iglesia de Roma, que la segura esperanza de los creyentes también incluye la redención, es decir, la liberación de la corrupción del pecado de nuestros cuerpos. 8:23. Y no solo ella, dice Pablo, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, la liberación de nuestra naturaleza pecaminosa. Un día será totalmente erradicada cuando Dios nos dé otro cuerpo. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Hermanos, fíjese lo que Pablo le dijo a los creyentes de Filipo. Filipenses 3, 20, 21. Todo esto es en contexto de las gracias que van a venir al final de los tiempos para el creyente, no para el incrédulo. Filipenses 3, versículo 20. Los últimos dos textos del capítulo. Filipenses 3, 20. Dice Pablo allí, mas nuestra ciudadanía
está ¿dónde? En los cielos. ¿Dónde está tu ciudadanía si has creído en Cristo? ¿Dónde está tu ciudadanía? ¿Dónde perteneces tú? Al cielo, al reino de Dios. Y ahí volverás, porque perteneces ahí. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, y de los cielos, de donde también esperamos al Salvador, dice Pablo, al Señor Jesucristo, verso 21, el cual transformará, en el griego metamorfosis, verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cómo es el cuerpo que tenemos ahora? El cuerpo que tienes ahora, ¿cómo es? Corrupto, está humillado, se envejece, se enferma, tiene frío, tiene calor, se cansa, se va desgastando por la corrupción del pecado que está en nosotros. Pero para el creyente hay una gracia venidera, hay una esperanza venidera de la cual hablaba Pedro. ¿Y esa esperanza cuál es? Que un día Dios transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para que sea semejante al cuerpo de Cristo cuando resucitó de entre los muertos. Un cuerpo inmortal, un cuerpo que nunca más morirá, un cuerpo que nunca más envejecerá, que siempre será joven, fuerte, virtuoso, que no se enfermará, que no sufrirá ni calor ni frío, para vivir eternamente en la tierra renovada, luego en la tierra nueva y en los cielos nuevos por toda la eternidad, donde ya no experimentaremos ni celos, ni envidia, ni rencor, ni maldad, ni nada de eso, porque todo eso tiene que ver con esta creación caída. Pero Dios un día nos va a redimir. Esa es la esperanza de la cual Pedro está hablando en su carta a los creyentes. La fe, la primera bendición, y la esperanza. Los creyentes tenemos una esperanza inquebrantable de que Dios un día nos va a resucitar de la tumba y nos va a dar la bienvenida a su gloria final. Y Pablo, como vimos en Romanos 8:23, habló de las primicias del Espíritu. Y eso habla del Espíritu Santo que ahora tiene el creyente en esta vida. Si tú eres un creyente en Cristo, tú eres un creyente en Cristo porque el Espíritu Santo regeneró tu vida y está dentro tuyo. Esas son las primicias del Espíritu. Pero un día llegará en el cual todo tu cuerpo será redimido. Todo tu cuerpo será redimido. Por la fe los creyentes disfrutamos ahora, hermanos, de la redención del alma. La parte interior nuestra ha sido regenerada, ha sido transformada. El que está en Cristo, dijo Pablo en Corintios, 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es parte de una nueva creación, nuestra parte interna. Pero ¿qué hacemos con nuestra parte externa? Lo que acabamos de leer. Viene un día en el cual Dios, ¿qué va a hacer? Va a redimir nuestra parte exterior, nuestros cuerpos. Entonces, para finalizar, hermanos, los creyentes disfrutamos ahora de la redención del alma, de la regeneración de nuestros cuerpos, de nuestras vidas internas. Pero por la esperanza en Dios, los creyentes un día esperamos la redención total de nuestros cuerpos. El alma ya está. Eso es lo que significa una vida regenerada. Es la parte interna nuestra, la parte interior nuestra. El alma, el espíritu, ha sido regenerado por Dios. Falta la redención del cuerpo. Pero la esperanza de la cual hablaba Pedro es precisamente de eso. De la esperanza de que un día, si morimos, Dios nos va a resucitar. Y cuando nos resucite, nos resucitará con un cuerpo nuevo, glorificado, a la semejanza del cuerpo de Cristo en su resurrección. Y por la esperanza de que hablaba Pedro, hermanos, por la esperanza en Dios, los creyentes estamos preparados porque confiamos en nuestro Dios, porque creemos en su palabra, de la redención del cuerpo y la liberación total de los efectos del pecado.
Entonces, ¿para qué nos redimió el Señor? Para finalizar, venga Romanos nuevamente, capítulo 8, y Pablo le va a contestar para qué Dios lo ha redimido. Capítulo 8 de Romanos, verso 28. Y contestamos la cuarta pregunta de esta sección. ¿Para qué nos redimió Dios? Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ya todos comprenden ese texto. Todas las cosas. Lo bueno y no lo tan bueno. Pero todo cumple un propósito en Dios para nuestras vidas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. ¿El propósito de quién? De Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú fuiste llamado, ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Eso es lo que está diciendo Pablo en este texto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, el propósito de Dios, son llamados. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿para qué nos redimió Dios? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos redimió para que nosotros terminémonos pareciéndonos ¿a quién? A su Hijo Jesús. Dios ama a su Hijo Jesucristo. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, se abrió el cielo después que Jesús salió del agua y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado. En Él, solo en Él tengo complacencia. Es decir, me deleito, me gozo. Y Dios tiene un propósito con tu vida y con mi vida al redimirla, hacernos igual a su Hijo. Y de esa manera Dios va a tener, y ya lo tiene, porque nosotros estamos en Cristo. Dios el Padre tiene en nosotros deleite, gozo, satisfacción todo el tiempo. Imagínate cuando seamos glorificados y el Padre nos vea como su Hijo, aunque ya lo ve. Porque cada uno de nosotros que estamos en Cristo, por la fe de Cristo estamos revestidos, como dice Pablo en Gálatas. Y Dios cuando te mira y cuando me mira, nos mira a través de Cristo, por medio de Cristo, y nos ve hermoso, nos ve perfecto, aunque no lo seamos, pero un día sí lo seremos. Amén, hermanos. Póngase de pie y vamos a agradecerle al Señor por su palabra, por animarnos, por recordarnos estas bendiciones de fe y esperanza. Señor, te agradecemos, oh Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estar expuesto, Señor, a tu palabra poderosa, tu palabra transformadora, la cual bendecimos cada uno de los que estamos aquí, tu iglesia reunida y congregada aquí. Bendice tu palabra, ama tu palabra, desea tu palabra, por eso se reúne, se congrega para recibir tu palabra. Tu palabra que nos edifica, tu palabra que nos alienta, tu palabra que nos consuela. Oh Dios, tu palabra, siempre tu palabra, sea, Señor, la que gobierne nuestras vidas. Porque tu palabra exalta a tu Hijo Jesucristo, quien es el único Redentor mediante el cual nuestros pecados han sido perdonados, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, el único Redentor, el único Salvador, el único mediador. A Él sea la gloria, la honra, el poder y el imperio por los siglos de los siglos.